Dios le bendiga, hermano amado, le saludo en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con el tema, el tabernáculo de David, el mensaje que veníamos trabajando antes de que pasara esto del COVID-19, el tema de los círculos que veníamos trabajando. Y vamos a continuar entonces con nuestro tema, vamos a seguir. Dios tiene un propósito con nosotros. Me alegra que por medio de este modo podamos alcanzar y escuchar la palabra de Dios. Bien, de acuerdo, entonces sin más preámbulo vamos a entrar. Hemos orado y vamos a hablar de la palabra del Señor. Bien, segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 50 capítulo 5 dice: y vino el rey David hasta Behurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Gloria a Dios. Bien, vamos a trabajar hoy bajo el tema restaurando el tabernáculo de David. Gloria a Dios. En el tema, el corazón de Dios. Aleluya. Bien, David le contesta a Abisai, hijo de Sarbia, y no le contesta a Abisai directamente, sino que dice: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? La historia está hablando de que cuando Absalón le da el golpe de estado a David y David tiene que salir huyendo, dice que uno de los adversarios de David, Simei, sale a tirarle piedras, a maldecir y a burlarse de David por lo que le estaba pasando. Yo me imagino la situación a este hombre diciéndole: te lo mereces porque eres un sinvergüenza, y le maldecía mientras le tiraba piedras. Y en ese momento Abisai, hijo de Sarbia, le dice a David: si me permites, voy y le corto la cabeza ahora mismo para que se calle. Pero David le contesta: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Quiénes son los hijos de Sarbia? Sarbia tenía 3 hijos, que eran Abisai, Joab y Asael. Le voy a contar un poco acerca de esos 3 personajes, porque no eran cualquier persona. Dice que Abisai era el jefe de los 30. Eso dice la palabra en 1 Crónicas 11:21. Aparte de que Abisai era uno de los jefes de los 30, o sea, era uno de los jerarcas más altos, uno de los generales más poderosos que habían en Israel, dice que Abisai un día él solo mató a 300 hombres. Este hombre, Abisai, era un hombre poderoso. Era un hombre que para el reinado de David había sido un hombre grande, fuerte, decidido. También dice que él hizo algo que también había hecho David. Según el segundo libro de Samuel, dice que este hombre mató a un gigante. Samuel 21:17. Entonces, Abisai era un hombre poderoso.
también estaba su hermano Joab. ¿Qué dice la escritura acerca de Joab? Joab es el que ayudó a David a la consecución del reino. Joab estuvo desde el principio con David, según 2 Samuel capítulo 2. No solo era poderoso en batalla, dice la escritura que era un hombre sabio, inteligente, y este hombre sabía dar buenos consejos. Él es el que le dice a David: David, no se te ocurra censar al pueblo. Pero David se obstinó, persistió en censar al pueblo, y David sabe que terminó pecando contra Dios. Hombres fuertes en batalla. Cuando tú miras la mayoría de batallas que libró David y que salió vencedor, en la mayoría de ellos el que peleaba era Joab. ¿Sí? Joab además era general del ejército de David. También tenemos a Asael, 2 Samuel capítulo 2, 18. Dice, hablando acerca de él, que sus piernas eran como una gacela. Era el tipo más rápido del pueblo. Me imagino, cuando el escritor habla de piernas de gacela, me imagino un hombre hablando y diciendo, ver pelear a este hombre era un espectáculo, era ligero, era capaz. Sin duda la historia de David se basa en un reinado, y para que alguien esté en el poder necesita de gente sabia, de gente entendida, de gente poderosa, de gente que sabe llevar las batallas. Aleluya. Gloria a Dios. Estos eran los hombres, estos eran los hijos de Sarvia. Gloria a Dios. Tal vez en las iglesias, en el pueblo de Dios, hay muchas personas como estos tres hombres poderosos, líderes sabios, poderosos en palabra, capaces, con un gran desarrollo intelectual, con una cultura cristiana increíble, con conocimientos teológicos, con conocimientos profundos de la palabra, gente poderosa. Eso eran los hijos de Sarvia, pero la contestación de David es: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarvia? La pregunta es, si estos hombres eran tan poderosos, ¿por qué David contesta así? ¿Por qué David tiene esta actitud contra estos tres hombres? Es como que un líder hoy se levantara contra sus líderes, el que mejor predica, el que mejor canta, el que mejor hace las visitas, el que mejor funciona, y hicieran sus mejores hombres. ¿Por qué David dice: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarvia? Yo les quiero contar un poco la historia de estos tres hombres. La historia dice que cuando Saúl muere, David se prepara para llegar al trono, pero el general de Saúl, Abner, como lo normal que es por su posición de ser el general del ejército de Saúl, dice que él toma al hijo de Saúl, lo lleva a Israel y lo sienta en el trono y lo declara rey de Israel. En ese momento David tenía a todos sus hombres a su ejército. Si bien en Samaria el hijo de Saúl es proclamado rey, en Judá proclaman por rey a David. Y se pone una disputa entre esos dos. Entonces la escritura dice que Joab, hijo de Sarvia, uno de ellos, hace guerra contra Abner, general y del hijo de Saúl. Y ahí está la guerra entre ellos. Gloria a Dios. Y en una de esas peleas, en uno de esos combates, dice la escritura que Abner mata
Gloria a Dios. A Asael, hermano de Joab y hermano de Abisai. Cuando usted empieza a leer la escritura, cuando usted empieza a profundizar, usted se da cuenta que llega un momento en el que ellos entienden que esa guerra no va a ningún lado y Abner se presenta delante de David y la escritura dice que David hace pacto con Abner y declaran entre ellos la paz. Cuando Joab llega a la presencia de David después de venir de su trabajo, lo primero que le cuentan a Abner es, aquí estuvo, lo primero que le cuentan a Joab es, aquí estuvo Abner. Y Joab se presenta delante de David y le dice, ¿Abner estuvo aquí? David le contesta, sí, él estuvo aquí. Y Joab se empieza a tener como un pensamiento raro en su cabeza y dice, ¿y por qué no lo detuviste? ¿Por qué no lo mataste? Si hemos estado en guerra ahora es por culpa de este. Y dice la escritura, no solo no lo maté, le dice David, sino que además lo despedí en paz e hice pacto con él. Y dice la escritura que Jehová salió delante de la presencia de David y que se fue corriendo a alcanzar a Abner. Y que cuando lo alcanzó lo llamó como quien va enviado por el rey. Le dice, ven aquí que vamos a hablar algo. Y dice que se lo llevó al secreto. Y cuando se lo llevó al secreto lo apuñaló y lo mató. Gloria a Dios. Esa era la forma de actuar de Joab. Y volvemos a la historia que abrimos en el principio, porque dice la escritura literalmente, y Joab y Abisai mataron a Abner. Este hecho a David le dolió en su corazón. Cuando usted lee la escritura, la Biblia dice que David obligó a endechar a Abner, general de Saúl. Y este hecho le sentó bien al pueblo. Gloria a Dios. Pero volvamos a la historia con la que abrimos. Cuando David está desplazado por causa de Absalón, un hombre llamado Simei le está tirando piedras y le está maldiciendo. Pero evidentemente Dios estaba con David. David al poco tiempo recupera el reino. Y en 2 de Samuel, capítulo 19, gloria a Dios, cuenta la historia de que David volvía de nuevo hacia el palacio. Y mire lo que dice la escritura. Porque yo tu siervo, el 19, dice, y dijo el rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No lo guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. Simei lo tenía clavado en su cabeza. Cuando salimos, nos despidió maldiciendo. Y cuando él sale de primero a implorar misericordia, David no ha contestado. Y hijo de Sarbia dice, ¿no fue el que nos despidió con maldición? Y pregunta, ¿no ha de morir? Versículo 22 dice, David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey de Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás, y se lo juró. La diferencia entre David y los hijos de Sarbia. Los hijos de Sarbia eran intachables, eran poderosos. David no iba a ningún lado sin Joab y sin y sin Abisai. Pero el corazón de David no era el corazón de los hijos de Sarbia. Los hijos de Sarbia, en cuanto le hacían algo, lo clavaban en su corazón. Y a la primera sacaban a relucir, no fuiste tú el que hiciste esto.
De eso era lo que David le estaba diciendo. Y David se hace una pregunta como diciendo, pero ¿en qué nos parecemos nosotros? ¿Quiere saber usted qué es lo que pensaba David de ellos? La escritura dice literalmente, las palabras de David fueron: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvias, son muy duros para mí. Abner le hizo guerra a David, y David, cuando él pidió perdón, le perdonó, hizo pacto con él. Pero estos tres hombres lo hicieron lo contrario. Poderosos, ágiles, fuertes, diestros, con capacidad de gobernar, con capacidad de dirigir, estaban puestos como generales. Esto implica una serie de virtudes, porque hay gente que es buena para la batalla, pero no sabe mandar, no sabe gobernar, no sabe dirigir. Esta gente era capacitada, pero eran duros de corazón. Tenían misericordia, eran implacables. Aleluya. Pero a mí la Biblia me dice que Jesús vino a restaurar el tabernáculo de David. Y quiero que hablemos un poco de Jesús, porque este era David. Le quiero contar una historia que habla en el capítulo de Lucas. Aleluya. En el capítulo 9. Mira lo que dice la escritura. Dice que cierto día Jesús fue a una aldea y con ellos iban Jacob y Juan. Sí, ese Juan, el que usted está pensando, el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, el Apocalipsis y la primera, segunda, tercera carta de Juan. Ese Juan, iban con Jesús. Y dice que Jesús fue a entrar a un lugar, pero no le dejaron entrar, no le recibieron. Y cuando no le recibieron, Jacob y Juan sueltan la siguiente frase. Escúchala. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? Y se volvieron espirituales para matar al prójimo. ¿Quieren que hagamos lo que hizo Elías y que caiga fuego y los mate porque no te han dejado entrar? ¿Cuántas personas somos así? Y está hablando de dos hombres que caminaban con Jesús, duros de corazón. Mire lo que Jesús les dice. Entonces, volviéndose, Él les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. No sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué espíritu tenéis? Porque muchas veces hay líderes que dicen: yo tengo el Espíritu de Dios, yo soy del Espíritu de Dios. Pues el Espíritu de Dios es perdón, misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Será eso cierto o simplemente Jesús alardeó de una palabrería sin sentido? Vamos a ver si eso es cierto o es mentira. Según el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 34, Jesús dijo lo siguiente. La historia cuenta de que Jesús fue detenido. Y después de haber sido detenido, fue puesto por escarnio delante de los demás. Dice que se burlaron, que lo escupieron y que le dieron latigazos con un garfio que le sacaba la carne y que se clavaba, y cuando volvía lo arrancaba. Dice la escritura que le dieron a beber vinagre para saciar su sed, y que la gente que pasaba por el frente de él lo injuriaba y se burlaba. Y por si eso fuera poco, lo pusieron con dos hombres, los cuales también se burlaban de él. Y en el versículo 34 Jesús clama y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa era la actitud de Jesús. Ese era el espíritu del que Jesús hablaba. Pero ese era el espíritu que no tenían en ese momento ni Juan ni Jacob, cuando le dice: no sabéis de qué espíritu sois. Todo aquel que nace de Cristo está revestido.
Si Jesús vino a restablecer el tabernáculo de David, es porque Él vino a levantar gente como David. ¿Será eso cierto? ¿Qué dice las Escrituras? El libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuenta la historia de un hombre llamado Esteban. Y dice que Esteban fue arrestado simple y sencillamente porque le decía al pueblo: Jesucristo te ama y te quiere salvar. Ese era el pecado de Esteban. Pero dice que cuando él llegó frente al concilio, él le da la oportunidad de que se exprese. Y él empieza a predicar y empieza a decir y a decir. Las escrituras dicen esto, dicen aquello, dicen lo otro, dicen esto, dicen aquello. Y dice que cuando ellos escucharon, se tapaban los oídos y crujían contra él por lo que él decía. Y entonces, tomando piedras, lo pusieron en la mitad para apedrearlo hasta la muerte. Y le dejan un último segundo para que exclame su última palabra: di algo, Esteban, antes de morir. Si Esteban hubiera sido un hijo de Sarbia, hubiera dicho: ojalá los pise un tren a todos estos que están aquí. Pero mire lo que dijo Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y durmió. Sus últimas palabras no fue: fulano de tal, acuérdese de mis hijos, fulano de tal, cuida a mi esposa. No fue: dígale a mi madre que le echaré de menos. No fue, y ni siquiera fue contestarle. Fue: Señor, perdónalos. No le tomes en cuenta este pecado. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Sacando a relucir lo que Dios vino a hacer: restituir el tabernáculo de David. ¿Quién era entonces David? ¿Qué es lo que Dios intenta decir? La Escritura dice que cuando estaban todos en la casa de Isaí, dice que cierto día Dios le dice a Samuel, estando aún Saúl vivo: vete a la casa de Isaí y me unges a uno por rey. Dice la Escritura entonces que Samuel fue a la casa de Isaí. Y cuando llegó a la casa de Isaí, salió un hombre, Abinadab. Y que cuando él lo vio, dijo: wow, aquí está el nuevo rey de Israel. Habla como rey, tiene porte de rey, es diestro para la batalla, sabe, continuo. Y después de todo lo que se estaba imaginando Samuel, una voz del cielo le interrumpe y le dice: ese no es. Acto seguido le dice: porque Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. Segunda clase, hermanos. A Dios no le importa muchas veces nuestra capacidad. No era tanto ser tan ágil como de piernas como lo era Asael. No era ser un gran líder como lo era Joab. No era ser un gran fuerte como lo era Abisai. No es ser el mejor teólogo. No es ser el mejor líder. No es tener mejor la escuela. No es saberse la Biblia de Escritura. Lo que Dios está buscando es un corazón que él sepa arrepentirse y sepa decir: te perdono, no pasa nada. Las Escrituras repiten por muchas veces que David volvió a perdonar. Cuando Absalón le da el golpe de estado a David, la Biblia dice: y endechó David a Absalón. Cualquiera hubiera dicho: ese se lo merecía por darte el golpe de estado, ese se lo merecía por ser un desagradecido, ese se lo merecía por ser malo. Pero David lloró por él. Ojalá en este tiempo se levanten personas que sepan y tengan no el corazón de los hijos de Sarbia, sino que le diga: dame un corazón como el tuyo, Señor, para amar, para perdonar, para restituir y para darle la mano al caído. Porque lo que Dios está buscando es un corazón conforme al corazón de Dios.
pregunta es, ¿qué corazón tienes? Porque hay muchos líderes poderosos, pero no les puedes decir nada. Hay teólogos increíbles, pero tú no puedes dar una crítica sobre ellos. Hay hermanos de años, pero ay si no les saludas. A este hermano lo tengo tragado, lo tengo aquí, lo tengo cruzado. ¿Qué le pasó? Es que no me saludó. Es que no valoró lo que yo hice. Es que no. A David, Saúl lo perseguía para matar. Mas cuando David lo tuvo entre sus manos, él dijo, guárdeme de tocar al ungido de Jehová. David nunca tomó venganza por sus manos y nunca guardó ni odio ni rencor contra ninguno de sus enemigos. Y Dios dijo, vengo a restituir eso. Y los apóstoles, cada uno de ellos y los hombres de Dios mostraron con su actitud que Él lo había restituido. Dice Pablo, sigo persecuciones a manera de malhechor. En Romanos dice, mas no devolváis mal por mal, sino devolver bien por mal, porque el que esto hace, dice el Señor, ha cumplido la ley, pues la ley es amar a los enemigos. Yo quiero orar por usted en esta hora y yo quiero enfocarme en una persona que le diga al Señor, yo quiero, Padre Santo, tener el corazón de Dios. Yo no quiero ser como los hijos de Sarbia, llenos de conocimiento de la Escritura, poderosos en palabra, con grandes tesis doctrinales, con grande capacidad, pero que cuando tú mires el corazón, ¿sabe por qué, hermano? Porque en aquel día, muchos le dirán al Señor, en tu nombre profetizamos e hicimos milagros, mas yo les diré, dice el Señor, no os conozco. En aquel día muchos dirán, yo fui poderoso. Pero David dijo, sois demasiado duros para mí. Israel pereció en el desierto porque el Señor dijo, sois un pueblo de dura cerviz. Ojalá que el Señor no nos diga a nosotros, pero es que ustedes son demasiado duros para mí, sino que seamos un corazón dócil, un corazón que se quebranta y un corazón que le da la mano al caído y que sabe decir te perdono, porque en esto consiste el Evangelio, en que si alguien te da en la derecha le pongas la izquierda, porque en esto sabrán que son mis discípulos cuando amen unos a otros como yo he amado. Voy a orar por aquel que sabe que tiene un corazón duro, pero que hoy le dice, Señor, yo quiero amar no como aman los hombres, sino como tú amas. Yo quiero vivir como tú vives, porque yo quiero tener el corazón de Dios. Vamos a orar, gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias, porque tú eres bueno, bendito Dios. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Bendice a mis hermanos y dales un corazón como el corazón de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.